Hola, hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a otra emisión de Instantes, como siempre, por la pantalla de Unife, para conocer historias, para conocer personajes, para conocer personas apasionadas por lo que hacen. Y hoy vamos a conocer al doctor de la música. Es una de las mentes más brillantes y polifacéticas de la música argentina actual. Es compositor y docente que logró descifrar el ADN de canciones históricas de nuestro rock argentino. Y lo invitamos para que nos dé una masterclass de música, Darío Jalfín. Bienvenido. ¿Cómo estás, Darío? Buenas, ¿cómo estás, Nahuel? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Sos el doctor de la música? El doctor música. Me pusiste muy alta la vara igual. Bueno, pero mirá, tenemos teclado, te tenemos acá vos. Sí. Qué lindo. ¿Suena bien? Me encanta. Bueno, sí, en realidad me parece que el ADN existe. Sí. Si no creo para nada haber descubierto la pólvora, pero sí hay muchos años de enseñar, que también es aprender. ¿Viste? Yo siento que todos los que nos apasiona enseñar, en el fondo es para aprender. Alguna vez escuché la frase que también dice, cuando aprendes algo, la mejor forma que podés tener de que sedimente es contarlo, como querer enseñarlo, ¿viste? Aprendes algo y contárselo a uno, contárselo a otro. Y la enseñanza es un poco lo mismo, pero al revés. Vos pensás algo para contar y es lo que te hace reflexionar, aprender, profundizar, ¿viste? Va por ahí. ¿Desde hace cuánto que te acompaña el teclado en tu vida? Y desde que tengo, no sé, 5 o 6 años. ¿Cómo fue ese amor a primera vista? ¿Sabes que no se sabe? No se sabe. El amor estaba seguro porque me puse muy pesado con mis padres. Quería tener un órgano, se decía en esa época, que era un teclado por ahí un poco similar a este tipo de teclados, ¿no? Ajá. Y bueno, insistí, me lo compraron, empecé a tomar clases y de alguna manera sí, ahí sí fue el amor a primera vista, fue cuando lo tuve, pero no es muy claro por qué insistí tanto, qué había alrededor, pero sí hay fotos que son muy tiernas, como yo tocando con mis primas o con algún amiguito, como muy chiquito ya estaba claramente muy apasionado y muy, qué sé yo, como sumergido en la música. ¿Y cuáles eran esas primeras canciones que recordás que tocaste o que te acercaban? Bueno, de todo. En realidad, hay una cosa que no estoy diciendo. A ver. Más allá del teclado y eso, hay una anécdota graciosa que parece que en un viaje de estos tipo tour, ¿viste? De esa época, en micro, yo agarraba esa especie de... Sí, el megáfono. El megáfono que tenía el guía y cantaba para el micro a los, no sé, 3 años. Ahora que tengo una hija, lo puedo comprender porque ha pasado exactamente lo mismo. Sigue tus pasos, tu hija, entonces. Sí, lo supera, te diría más que lo sigue, lo supera ampliamente. Pues es impresionante la naturalidad que tiene. Justo vi un video porque canta, baila, canta como, ¿viste? Y cuenta la historia y se apasiona y se mueve. Pero yo era un poco así, ¿no? Súper expresivo y sí, la música estuvo siempre ahí y claramente era un impulso mío. Porque vos me decías qué era y, por ejemplo, creo que trataba de tocar algo... como que te diga el día que me quieras, cosas que escuchaba, como que era más sacar lo que escuchaba, lo que me movía. Claro. Que como decir, aprenderme una canción. De hecho, lo de las clases era medio dudoso, mi comportamiento era dudoso, porque yo me hacía el que estudiaba, pero sacaba todo de oído, entonces era como que yo medio que hacía la mía con lo que iba aprendiendo. Eras autodidacta así de chiquito. Sí, claro, siempre estudié, no sé si autodidacta, pero que tenía ese impulso de resolver por lo mío, por las mías, lo que iba como asimilando, ¿viste? Y en tus redes sociales está buenísimo lo que haces porque analizás clásicos o artistas tan grosos como, por ejemplo, Charly García. ¿Por qué Charly es Charly? ¿Por qué la obra de Charly es una genialidad? Yo creo que es porque es un artista totalmente disruptivo, o sea, que vive rompiendo lo que está construyendo. Yo a veces digo que si un estudiante de composición, que yo tuve tantos artistas en formación, me vinieran a contar una canción de Charly y me dijeran, tengo este proyecto, tengo esta idea,
difícilmente uno de entrada diría, ah, dale, está buenísimo, ¿viste? Sí. Empezalo como si fuera medio como un tango, pero si es medio un tango, ponele una sonoridad rara y después en el medio hace... y como que se rompa todo el encanto de eso. ¿Viste? Hay una cosa de... o así una introducción, pero que parece que va a un lugar y la canción parece que está acá. Sentimos buen show acá. Y la canción hace, ella es menor, y está en otro lado. Entonces hay una cantidad de rupturas que no son habituales, no son procedimientos de alguna manera, qué sé yo, estudiados. Entonces, la música, como todo el lenguaje, tiene como una forma, tiene ciertas estructuras, tiene procedimientos que se van heredando. Y hacer algo tan disruptivo que evoca a un género, evoca a otro. ¿Viste? Vos tenés... y de repente tenés... esto que parecen acordes como de rock progresivo, duró ni un segundo. Y claro. llegaste... cuando estés mal, cuando estés solo... y de vuelta. Entonces es como que yo te contara que voy a hacer una película y la primera escena es un beso de una pareja, la segunda matan a uno, la tercera es en otro país, la cuarta vos decís, ¿cómo puede ser que yo viva como algo natural y que pueda como asimilar esa información como si estuviera sucediendo algo absolutamente orgánico, como estoy tomando un vaso de agua y resulta que eran 5 bebidas diferentes mezcladas, tomaste un poco de una, de otra? Bueno, ese es el milagro de Charly García. Es un discurso fragmentado y en esos fragmentos se construye algo que es superador y algo que también insisto muchas veces es que un poco él nos educó para poder naturalizar eso y eso es lo que lo hace único, que en esa expansión nos hizo naturalizar eso. Vos fíjate que hoy estábamos charlando algo de los Beatles y charlábamos inclusive con Jorge ahí en la previa que los Beatles tuvieron canciones que cada una de esas canciones un poco después se expandió casi en un género. Hicieron Helter Skelter, después casi que es un género. Hicieron, qué sé yo, Blackbird como canción, como tipo de canción. Bueno, Charly es como si tuviera algo de eso, pero con 4 o 5 de esas líneas metidas adentro de un mismo tema. Y eso es lo que es algo totalmente extraordinario y distinto. ¿Tenés una versión propia de temas de Charly, de, por ejemplo, Funky? Funky, bueno, por ahí, viste, algunos son más pianísticos que otros. Sí. Igual me está gustando tocar algunos que a priori no son tan pianísticos, como este. Que Charly contó de dónde tomó esto, viste, de una canción Shocking Blue de Venus. Y esta es una canción, por ejemplo, que no sería tan pianística. Después, ¿sabes? Hago un mashup. A veces, a veces meto un mashup en... ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué no cambias como el sol? Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si insisto, yo sé muy bien qué conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien qué conseguiré. Y vos fíjate una cosa. Qué lindo. Que te decía, de las rupturas y las locuras. El tema quedó acá. Y yo que siempre hablo como que las canciones tienen como una casa, como un hogar, un lugar de llegada. Nosotros sentimos que estamos acá, porque vamos... ¿Qué pasa si yo seguía la canción? Estábamos acá. Cerca de la revolución. Estamos acá. Claro. Entonces a veces cuando... uno piensa también en una revolución. Yo hice un tiempo un espectáculo que llamaba Argentina, la historia cantada, que con un historiador, que es Martín Leguizamón, recorríamos la historia argentina y las canciones argentinas cruzando siglos. Y él me decía, ¿y cómo puede ser una revolución en música? Y yo le traía este tema porque es una revolución vos estar acá, terminar acá y no saber cómo llegaste acá. Porque no es que hiciste como a veces los músicos aprendemos el procedimiento de pasar de un lugar a otro, sino que la canción te fue llevando
cuando volvió como de alguna manera a reposar, te despertaste en la casa de otro y no sabes cómo llegaste. Y después vuelve como si nada, de una. Y bueno, esas cosas, esas teletransportaciones es la obra de Charly García. ¿Hay una forma de explicar esa ruptura que hace Charly con la música? Y esto que decís vos, ¿no? Que Y bueno, va, viene. eso es esto que yo digo, por ejemplo, de vos sentir que vos reposás en un lugar. Yo te toco una canción. X, antes mostré un poquito de mí. Vos estás acá y sentís que siempre vas a sentir una canción que tiene una tonalidad, tiene un lugar en el que vos decís, cuando llegás. Y cuando se produce una tensión, viste, te quedás y decís, viste, como Sí. llegué. Pero ¿qué pasa con una canción que hace anteojos negros de carey, auriculares en la sien, y después al ratito hace él sabe cómo impresionarte en otro lado? Sí. ¿Y cómo llegaste de un lugar a otro? Porque es rarísimo. Y no llegaste haciendo como un músico aprende que puede ir de un lugar al otro, sino que de repente estuviste acá y parecería que este es tu lugar de reposo, ¿ves? Sí. Y después cuando se repite, parecería que es este. Y después parecería que es este. Y como le quedó a tiro este acorde menor, con hacerlo mayor al mismo acorde, él sabe cómo. Y le quedó bárbaro, porque estaba, ¿entendés? Es como que es un viaje que de alguna manera, en donde termina estando, termina resolviendo de alguna forma, pero que no son los procedimientos habituales ni convencionales. Entonces, un poco burlan lo que son los procedimientos, que a veces a mí no me gusta que se lo llamen reglas en la música, porque yo siento que, viste, se estudiaba mucho como diciendo, estas son las reglas, esto podés hacer, esto no podés hacer. Y el arte, viste, justamente está hecho de los genios que lo que hacen es poner su... Hay una canción de un amigo mío, gran compositor de canciones, Lucas Martí, que se llama Pone en práctica tu ley, y le da título a un disco de él. Entonces, el pone en práctica tu ley es como el artista lo que hace es un poco poner una nueva ley. Si vos le decís, esta es la ley y este es el delito, no existiría el artista que hace que la música evolucione hacia otro lugar, ni el genio que hace algo inimaginable con los mismos recursos que tenemos en la mano todos, ¿viste? ¿Y los temas de Charly en sol mayor? Bueno, ese sí fue un poco un descubrimiento que después de mucho tiempo fui haciendo, que es el hecho de que Charly trabaja con lenguajes a veces es esto, muy, muy quebrados, complejos, con tipos de acordes complejos. Y va mezclando tipos de sonoridades que no son las habituales, ¿viste? Sí. Lo mismo, Yendo de la cama al living es una canción que yo a veces juego a que la adivinen y es muy difícil si vos escuchás esto, mirá. Este momento, escuchá. Y esto es real, y esto también es real, mirá. O sea, si vos le ponés el bar, ¿no? Pedís el bar y le pones la lupa. Podés vaciar el limusín, cortar las flores de jardín. Escucha esto. Podés cambiar el sol y esconderte si no quieres verme. ¿Y producto de qué fue? ¿De qué él hizo esto? Y ese fue un elemento independiente. No fue un acorde, otro acorde, otro acorde, sino que fue unas líneas como instrumentales, más a la manera por ahí de un músico académico, que de alguna manera imaginariamente escribió como esa línea va conviviendo con otra que es la línea del bajo, que hace otra cosa. Y cuando compone en sol mayor, un poco se despoja de tantas rupturas y hace cosas que tienen mucho más que ver con canciones como mucho más amables, con relatos también de tipos de letras diferentes, que yo tengo mi teoría de que un poco viene de acá. Porque esto es lo que todos los pianistas primero aprendemos a tocar. Y yo me imagino que algo de este minué en sol mayor de Bach, que algunos dicen que no es de Bach, ese clima, ¿viste? El minué era una danza de pasos en el barroco y
y un poco el clima era justamente esto de poder como habitarlo amablemente, ¿no? Como algo suave, que te dé espacio. Y entonces canciones como desde hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Quiero contarles una buena historia, la de una chica que vivió la euforia de ser parte del rock, tomándote de peperina y así sucesivamente, ¿viste? Qué hermoso. Te siento respirar lejos de tu lugar, hoy tuve un sueño con vos. Qué locos éramos los dos en los buenos tiempos. Y se va trasladando por las distintas épocas. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Y tantas estábamos diciendo también. Cuando estés mal, cuando estés solo, nace una flor, todos los días sale el sol. O sea que él de alguna manera encontró en ese sol mayor, que aparte es muy simbólico, ¿no? Sí, que claro. sea el sol mayor, encontró como ese espacio de luminosidad para desarrollar como una especie de obra casi escindido, separada de lo que fue su obra en general, ¿viste? Y es alucinante. Y tocaste con él, ¿no? O estuviste en diferentes actos con él. Hice muchas cosas alrededor de la obra de Charlie. En realidad, primero yo organicé un festival bastante grande cuando Charlie cumplió 65. Sí. Es muy loco porque no pasaron tantos años, pero eso era toda una novedad. Viste que a partir de un momento fue como muy habitual y muy común los tributos, los homenajes, pero yo en el año 2014 organicé el día del cumpleaños de Charlie un concierto con artistas más o menos amigos, allegados, chiquito, ¿no? En el 2015 también, y después de hacer esos 2 años me llamaron del CCK para hacer un festival que fue bastante grande, que se llamó Octubre García. Sí. Y se tocó música de Charlie a cargo de artistas más emergentes o más chicos. Y fue muy lindo porque yo de alguna forma hice como una especie de curaduría donde trataba de generar algún cruce medio disruptivo, como al artista que era más rockero le daba un disco de Sui Generis, al artista que era un poco más pop y más suave les daba lo más rockero. Y con mi grupo yo cada artista interpretaba un lado de un disco y en el concierto se escuchaba el disco entero. Entonces con mi grupo interpretamos el lado A del disco Peperina. Y el lado B lo interpretó Melina Mogilevsky con su grupo. Entonces vos tenías como el disco entero, pero tocado por 2 grupos diferentes. Eso fue algo muy lindo. Y después, cuando Charlie cumplió 70, hubo también como un festival en el CCK y toqué ese día. ¿Cómo fue tocar para él? ¿Estaba presente? Estaba presente y tocó después. Fue muy hermoso. También fue una jornada muy atípica porque hubo unos incidentes en la sala. Justo antes de que yo saliera a tocar, cuando yo estaba ahí en la pata del escenario, hubo todo un lío. Se paró el concierto de la que estaba tocando antes que yo. Hubo toda una situación. Entonces fue un día como muy especial, como que ya de la situación especial que era salir a tocar ese día antes de Charlie, fue toda una situación anómala. No podía ser de otra manera si era de Charlie, ¿no? Obvio. Totalmente. Y después cuando cumplió 71 también estuve, que se hizo en Vivo Club un cumpleaños y él tocó también ese día. Charlé un poquito con él ese día. Yo lo había cruzado algunas veces. Son esos referentes que a veces a uno le cuesta un poco acercarse. Yo tuve un poco la suerte, la bendición y la situación de que Lito Nebbia fue un poco mi padrino en la música y yo era más chico y como que naturalicé mucho mi vínculo con él por cómo él también digamos, no sé cómo decirlo, se relacionó conmigo de una forma como muy generosa, muy, viste, como habilitante. Pero con Charlie siempre fue como verlo cerca y acercar. Respeto, Sí, ¿no? sí, siempre fue como una cosa de que a veces uno siente que
que también, que representa algo tan lindo y tan intenso para uno, que también está bueno no necesariamente ahondar mucho más allá de eso. Ya la obra es algo, ya es un puente gigante, digamos. Y por estos días está cumpliendo años Fito Páez, con lo cual me gustaría saber tu vínculo con él, que tocó para vos también, ¿no? Sí, bueno, tocó para mí. Vino, cantó una canción, sí, cantó una canción conmigo que se llama Tifón de Realidad, que justo el otro día compartí porque está cumpliendo 10 años esa canción. Sí. Y un disco mío que se llama La Ilusión, que publiqué ese año, que fue el mismo año de este homenaje a Charlie. A Charlie. Sí. Y, toma agua, así que después te estoy haciendo hablar un montón y cantar un montón, así que le estamos haciendo trabajar a Darío Halfin. No me hacen hablar, hablo igual, así que no. Que me encanta porque tenés vínculo muy lindo con gente tan grosa del rock argentino, con Charly García, con Fito Páez. Entonces, ¿cómo fue ese vínculo y cómo es ese vínculo con Fito? Con Fito, bueno, en realidad en algún momento compartimos algunas cosas a partir de que yo toqué algunas veces con un grupo que se llamaba Rosal, que se separaron, pero que fue un grupo muy lindo e importante. Y a partir de eso alguna vez Fito cantó alguna con ellos. Bueno, ahí fue cuando lo crucé algunas veces. También en alguna escucha algún disco de él. Y bueno, y cuando lo invité le encantó la canción. Y fue hermoso, súper generoso. Todas las veces que lo vi a Fito me pareció súper generoso. En realidad, viste, estos grandes artistas, los que son grandes de verdad, como me pasa con Fito, o como puede haber pasado con Charly también, o con gente que tiene, o con muchos músicos también de esa generación, me parece. Un nivel de generosidad con la música, digamos, y con las personas muy lindo, de mucha disponibilidad. Viste que eso también, los tiempos cambiaron un poco. Yo a veces también trabajando mucho como formador de jóvenes les cuento un poco eso, porque además había una cuestión real de que hubo una época donde, por ejemplo, hacer un disco era obligatoriamente estar muchas horas en un estudio y tener que hacerlo en esas horas, que era lo que estaba disponible, que para salir a tocar en vivo necesitabas una cantidad enorme de horas de ensayo, y todo eso, muchas de esas cosas cambiaron. Era más artesanal. Más artesanal y mucho más acotadas las posibilidades. Claro. Hoy es lo simple que son algunas cosas, también hacen que a veces sean menos profundas o que no requieran tanto compromiso. Siempre que grabé con músicos grosos, nunca nadie vino con un horario deadline. Claro. Si vos querés juntarte ahora, lo más normal es que nadie tiene tiempo, todos están yendo a otro lado, están viniendo a otro lado, llegan con el celular, como que hay una cosa donde, me acuerdo mucho de una sesión con Fernando Zamalea, que tocó en un disco mío que produjo Tweety González, y grabamos todo, y dice, ¿no quieren que hagamos otra pasada de todo? No sé, bajamos un poco las luces. Qué buena onda. Qué bien. Como esa cosa de, ¿estás en el estudio? Bueno, quedate, tocá, viste, sé generoso. Y bueno, con Fito sentí mucho eso. Llegar sin tener un tiempo determinado, quedarse haciendo lo que fuera necesario para la canción, probar cosas. Y después, lo genial es como en un pase de magia, apropiarse de algo que hice yo y ponerle su sello en la melodía, en la forma de frasearlo. Yo siempre me acuerdo que la canción en un momento dice, se impone por su fuerza de verdad. Y Fito cantó, se impone por su fuerza de verdad. Y vos decís, wow, lo hizo propio. Lo hizo propio con un giro, y eso a mí es lo que más me impresiona de los artistas, con las melodías, ¿viste? ¿Y un análisis así cortito de Fito? ¿De la música de Fito? Para mí mi máximo hallazgo con Fito, que a él también me parece que le gustó mucho y casi que se rió, que a veces pasa también cuando hago mi programa, que es muy hermoso para mí, que es cuando por ello de tanto estudiar descubro algo que por ahí el propio artista no lo pensó tanto. Y dice, mirá qué loco, no me había fijado en eso. Y Fito lo que tiene es que siempre suele dejar como un espacio musical entre las frases. Y como él trabaja tanto con las imágenes, ¿viste? Es tan cinematográfico en las letras, que ese espacio musical te permite como
preguntarte qué es eso que acaba de decir para vos, como interpelarte. Yo le digo que es como el subtitulado emocional, como que vos tenés tu espacio para hacerte tu traducción simultánea. Entonces te dice, en un café se vieron por casualidad. Te da ese espacio, ¿viste? Sí. Cansados en el alma de tanto andar. Otro espacio. Ella tenía un clavel en la mano. Otro espacio. Y no es tan común, ¿viste? O sea, es como un rasgo muy distintivo. Esta que a mí me encanta. Muchas veces me pregunto, ¿qué estamos haciendo acá? Todo eso que pasó es, ¿qué estamos haciendo acá? Pregúntatelo, ¿viste? Hermoso. Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás en mí. Es de una belleza y de una especie de perfección en el tiempo del oyente y en el espacio de alguna manera como mental, emocional del oyente. Y pensaba, qué loco eso, como tener esa capacidad de construir un relato como si fuera, como entendiendo casi de antemano cuál es la forma exacta de llevarte a vos ese paseo. Sin convencerte, sin forzar nada, sin empujarlo, sino como decir, mira, te voy a contar esto. Tenés tiempo para vos, tenés un lugar para habitarlo, tenés un lugar para recorrerlo y cuando llegamos a la estación te fijas qué te pasó. Bueno, siempre nos lleva a un lindo destino y también tiene que... Sus historias generalmente llegan a un lindo destino. Fito tiene que... para mí es como un artista que por excelencia empezó su carrera con el corazón en la mano. Es un tipo que habló mucho de su fragilidad, habló mucho de sus dificultades, expuso mucho su vida. Nació en el 63... O sea, ya es empezar poniendo el documento arriba de la mesa, que nadie te lo pidió, diciendo quién sos vos, tus problemas, tus amigos. A Luis le está yendo bien, a Carlito se lo ve mejor. Siempre haciendo esas referencias. Y sin embargo, siempre hay como una salida de las historias. Y eso es muy hermoso. Afuera sería la pena y el dolor. No siempre hay algo que como que redime. Así que le mandamos un feliz cumpleaños. Feliz cumple, Fito, querido. Darío, hablando un poco de la música, ¿por qué hay canciones que nos gustan y hay canciones que no nos gustan? ¿Qué pasa en nuestro corazón, en nuestro cerebro? ¿Hay una explicación? Es muy difícil la explicación, es difícil de generalizar, pero hay algo para mí con la identificación, como pasa con muchas ramas del arte y con muchas cosas, ¿no? Con las personas, como con algo que vibra. Yo lo que siento es que un poco las canciones con las que vibramos son las que de alguna manera se nos parecen. Viste que vos para identificarte con algo, para reflejarte algo, te tenés que parecer a eso que se está diciendo. Sí. Cuando a veces... Por ejemplo, yo siento que es difícil, esto estará en cada uno, identificarte con una canción que va con la emoción en una sola dirección. Yo siento que muchas veces en la paradoja, en la contradicción, es donde uno a veces puede ver más reflejadas sus emociones porque nadie vive en una sola dirección, con las emociones hacia un solo lugar todo el tiempo. Después los artistas pueden abordar eso de mil maneras distintas. De repente de una forma casi bipolar como no sé si lo ves. We can work it out, we can work it out. No, ¿qué sé? No sé dónde estoy, pero no importa. Life is very short. Y vos venías, we can work it out, we can work it out. Es como súper padre. Claro. Life is very short and there's no time. Y vos decís, wow, ¿qué pasó? ¿Viste? Pero eso te puede identificar de una canción. Claro. Te puede identificar esto, ¿por qué me tratas tan bien, me tratas tan mal? O te puede identificar esto de una historia difícil que sale para adelante o no, o quedarte medio ahí. Pero yo creo que es eso, es como, de alguna manera, cómo la canción se vincula con tu mundo emocional, con cómo están formadas tus emociones. Y en eso somos diferentes. Por eso a cada uno le puede llegar por otro lado y es muy malo
tener juicios valorativos para mí con las canciones, porque a uno le entra y le llega por un lado que a otro mueve, no, claro. y te mueve porque te identifica en algo que es muy abstracto y que es muy, muy mágico. Entonces no es que vos vas a poder definir por qué un tipo escucha se para, ya arrancó y le llega eso. Exacto. Y le llega de esa manera. Maravilloso. Y a vos te llega otra melodía y no es que una es mejor que la otra. Cada una, para mí, dialoga, y siempre insisto con esto, dialoga consigo misma. Así como el artista también, en el mejor de los casos, dialoga con su obra. Y es esa obra, como las personas también. No es que hay una persona que es solamente mala y una persona que es solamente buena, o que todas las personas son iguales en todos los terrenos, ¿no? Entonces sí, lo que creo es que hay algo de que vibrás con algo que vos de alguna manera ya sos, que ya está en vos. Entonces ves algo que te espeja, que te refleja, y ahí es donde está la canción que te queda tatuada, porque algo tuyo de alguna manera ya era lo que esa canción vino a mostrarte. ¿Y hay un reflejo, un vínculo entre Oasis y The Beatles en la música? ¿Hay canciones de Oasis que tienen a los Beatles? Sí, sí, tienen algo. Y yo en ese tema me dio gracia cuando lo vi, porque la introducción parece. La introducción se parece a Imagine y la canción se parece a Let It Be, ¿viste? Sí. Tiene algo ahí como mezclado, sí, pero también son buenísimos. Es como. Es su vuelta de tuerca. Por ahí, sí, de una faceta de los Beatles hay mucho. Y también tiene algo que. Porque yo, por ejemplo, escucho mucho a un grupo de la época de los Beatles que se llama The Zombies. Para mí es alucinante, ¿viste? Y no fue tan popular, es más de culto. Pero, por ejemplo, si alguien tiene ganas de hacer el ejercicio y escuchan una canción que se llama A Rose for Emily, es una canción que si después escuchás a Queen, decís, uy, ¿esto lo escucharon? Claro. O bueno, acá quedó sembrado, Claro. los tipos de arreglos vocales, es un poco más a la Beach Boys, ponele, pero muy vanguardistas. Y te vas dando cuenta que es el folclore de ellos. Es como, viste que no sé, la otra vez también cuando vinieron acá, vos le mirás la de derechita, la que cualquiera diría el chingui chingui, ¿me entendés? Sí. Y vos, ¿cuántas personas en el mundo hacen eso tocando? Claro. Son, no sé, millones y millones y millones. Lo ves al pibe y lo hace diferente, que es lo mismo que vos vas a Salta y vos estudiás cómo es una samba, qué sé yo, pero vos vas y es otra cosa. Exacto. Porque es como, la música es de los lugares, ¿viste? Y no solo la música que uno dice como de una forma más obvia, el son cubano, el candombe en Uruguay. No, también hay un montón de fusiones y de estilos que son de un lugar. Por eso yo a veces reniego con el rock nacional. Ok. Porque en realidad es la música de acá. No es el rock que se adaptó para acá. No, es la música argentina en una evolución donde apareció un elemento del rock que se sumó a una tradición del folclore, del tango, de un tipo de poesía, Claro. de un tipo de relatos que venían establecidos de antes, digamos, porque Charlie tiene cosas que parecen tomadas de Lepera. Claro. Leguizamón y Castilla como dupla, todas las duplas, bueno, Gardel y Lepera, como la primera, y muchas duplas del tango y del folclore que marcaron toda la música, porque si no, El Cibarro tal vez no es una canción de rock, Muchachos Ojos de Papel no es una canción de rock, Los Dinosaurios no es una canción de rock, Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón no es una canción de rock, tantas que son emblemáticas, y muchas ni siquiera tienen una batería y un bajo. Entonces decís, el rock nacional, ahora yo también estudiando un poco la obra de Lito Nevia, cuántas cosas tiene, cuántas obras que prescinden de la batería y el bajo, ¿viste? ¿Vas a hacernos algo de Lito Nevia? De Lito, a ver qué puedo hacer de Lito. A mí me gusta mucho, por ejemplo, hablando de esto de las tradiciones y cómo de una canción o de una obra se pueden abrir géneros. Sí. Esto, mira, a ver qué es. Bueno, y fíjate esto, creo que unos 4 años antes, me parece. Viento, dile
a la lluvia. Que quiero volar y volar. Estoy con mi compañera hace una semana sin poder volar. Esto como una tradición como súper lírica, ¿no? De la canción, súper poética y en la misma tonalidad. Recuerdo una vez en un viejo país, un rey a un noble campesino le habló. Y vos decís, abrió una línea súper lírica, una línea de un relato, de una historia del rey que lloró, de un rey en un viejo país, y que si después empezás a atravesar las letras del rock nacional, tenés a Charlie diciendo... Yo era el rey de ese lugar. Tenés a Los Redondos evocando, tenés la leyenda del hada de Rata Blanca, tenés como todo eso, si te das cuenta la historia de un mago, bueno, que no podía encontrar el amor, el rey lloró porque quería ser feliz, viste, como que son líneas que se abrieron, que decís, sin esto, lo siguiente no podría estar, porque la música es eso, es un río que va... digamos, renovándose y tomando de su cauce lo que va haciendo, ¿no? ¿Y por qué Don't Stop Me Now podemos decir que es una obra de arte? ¿O es una obra de arte? Sí. Es una obra maestra total de la canción. Bueno, tiene muchas cosas. Tiene algo donde, primero que tiene muchos climas, ¿no? Muchas veces yo para veces, viste que muchas veces se dice como, bueno, la música de ahora, viste, y se tira un poco para abajo. Algo que, bueno, que yo creo que hay que, en vez de alguna manera cuestionar, entender, ver cómo está hecho, qué cosas cambiaron, pero a mí me gusta mucho para justamente no hacer un juicio valorativo, sino mostrar por ahí a los artistas en formación cuántos recursos que la música nos permite desarrollar se están desarrollando en cada lugar. ¿Dónde está el foco? Porque digo, por ahí es muy fácil también caerle a un género, no sé, urbano, porque tiene 3 acordes o 4 acordes. Pero bueno, hay que ver dónde está el foco de cada cosa. Lo que sí uno puede observar objetivamente, y ya no es una opinión, es, mirá, ¿qué pasó acá con el ritmo? ¿Qué pasó con la melodía? ¿Qué pasó con la armonía? ¿Qué pasó con los arreglos? Entonces cuando vos en un tema de Queen vas viendo los ritmos que va teniendo, cómo se va desarrollando la armonía, cómo se van desarrollando los arreglos vocales, y bueno, acá el lenguaje musical está, ¿viste? Usando mucho porcentaje de todo lo que tiene para ofrecer. Y eso es lo que hace también que una obra sea increíble, ¿viste? Así que sí, pasa un poco por ahí. ¿Y por qué algunas canciones van a la cancha y otras no? Esa es buena. Y es muy difícil. Para mí, lo que más te marca eso es el ritmo melódico. El ritmo de la melodía. No cantarías, dale campeón, dale campeón, hoy ganamos, porque tiene un tipo de giro, un tipo de ritmo melódico. En Argentina no, capaz que en otros países sí, viste que las hinchadas de otros países son más tranqui. Que las de acá. Eso puede ser. Pero digo, más allá de lo tranqui, como las cosas que vos, en el ritmo de la melodía, refleja mucho el ritmo de la melodía, el total de la canción. Viste que la música tiene sus sublenguajes, digamos, ¿no? Sus elementos que la componen. El ritmo, la armonía, la melodía, los timbres. Y a veces hay música donde esos elementos están más o menos disociados. Quiero decir, donde la melodía sea algo que se encarga de algo de lo cual el ritmo no se está encargando y por ende el ritmo se está encargando de otra cosa. Y hay música donde la melodía un poco se hace cargo de todo. Hay chiquita, 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 chiquita. Entonces ya, ahí tenés a ¿no? Siga el baile, siga el baile. Entonces vos tenés algo donde el giro melódico lleva
en su identidad el ritmo de la canción. Y cuando eso pasa, es mucho más fácil que todos podamos construir con esa melodía sola todo el espíritu de la canción. Por eso llega Pasos al Costado, por eso llega Una de Calamaro, por eso llegan Los Decadentes 20 veces. ¿Vas a hacer alguna? ¿Hay alguna que tengas o...? Mira, que más me gusta es esta. Te vi correr por todo Alvarejón, te metiste a un bar y te clavamos a uno porque sos de Floresta, porque sos un botón, sos igual que Chicago, amigo de Morón. Bueno, hay Qué mucho, bueno que no tiene malas palabras. Vamos. ¿Viste? Bueno, sos un cagón, dijo, pero bueno. Sí, esa. Le ponemos pip ahí. Hay algo de Los Decadentes que yo descubrí estudiando, que es que la mayoría de las canciones de Los Decadentes que llegaron a la cancha se las dedicás a la otra hinchada. Ay, como que Los claro. Decadentes nos unieron tanto a todos que si vos querés pegarle a la otra hinchada con Los Decadentes es mucho más fácil de asimilar. Bueno, sigue el baile también, aunque no sea de ellos. Sí, hay un montón, hay un montón de Los Decadentes que están ahí como para picantear. Y te sigo así tirando bandas y música. Ya empieza la parte complicada. No, Ya empieza la exigencia, la vara. No, pero vos hablaste de babasónicos en algún momento. Sí, hablé. Que se escuchan sonidos orientales, ¿pueden ser en los babasónicos? Sí, porque, viste, soy víctima de un dios frágil temperamental. Lo toqué en cualquier lado, mucho más difícil. Soy víctima de un dios frágil temperamental. ¿Tiene esto? Ahí va. Las pentatónicas, que son esas escalas, son muy usadas para componer, pero en este caso tiene algo como que identifica mucho a esa canción. Para mí, de Árgelos es un compositor increíble y las letras son como muy particulares. Esto, un dios frágil temperamental, es increíble ya la imagen. Y usa palabras que uno no está habituado a que se usen en las canciones. Como que construye algo poético de palabras inusuales y aparte que a veces suenan un poquito duras, si querés, que no son palabras tan blandas. ¿Viste? Era más blanda que el agua blanda. Hay cosas donde el sonido de un texto te ayuda a construir también por cómo te entra en la sonoridad, y acá es al revés. Esas especies de quiebres te llevan a prestar mucha atención también qué está diciendo, y es muy genial cómo está construido. Te voy a traer dos personas del mundo de la televisión, del entretenimiento, que también marcan tu carrera: Gerardo Rossín y Cris Morena. ¿Qué nos puedes contar de ellos? Bueno, de Gerardo Rossín, que primero se acercó a mí por interés en mi música, me vino a ver algunos shows. En esa misma época que te cuento de ese disco La Ilusión que hice, en el que cantó Fito, que hice una versión también de Dulce Condena, y bueno, y un montón de canciones mías. Él me vino a ver un par de shows, le gustó mucho lo que hacía y quiso venir a tomar clases de piano. Tomó clases de piano, era un tipo de un conocimiento musical alucinante. La verdad que yo conocí música por él, que no por dármelas de nada, pero como que tenía mucho conocimiento y mucho amor por la música. Era muy, ¿cómo decirlo?, discontinuo con las clases. Sí. Pero venía y le encantaba, y después surgió esta oportunidad de hacer una columna en La Peña de Morphy. Mira, nunca lo había pensado y voy a conectar estas dos historias, porque en La Peña de Morphy lo que yo hacía era componer una canción con palabras que me tiraban los televidentes o el staff, y tenía que construir algo. Tenía varias entradas durante el programa, mucho de esto fue en pandemia también. Sí. Y era algo hermoso y muy divertido, y pasaba desde historias muy emotivas y muy inspiradoras hasta cosas mucho más triviales. Siempre era bueno el desafío de componer algo. Gerardo me la complicaba, me tiraba palabras en el medio para complicarme. Era muy divertido. Paralelamente a eso, yo como pedagogo, yo enseñando en la universidad, dirigiendo una carrera y demás, estaba investigando mucho como los procesos creativos colectivos. Sí. Porque en la música y en el arte en general es como que tiende a haber poca metodología. Entonces yo empecé a investigar que en otras disciplinas era muy común todo los métodos de trabajo horizontal,
hay toda una metodología que se lo llamaba agilismo, el trabajar por objetivo, el trabajar con un plazo, todo eso era muy valorado en una época, ¿viste? Y en las empresas se investigaba mucho eso. Nada, empecé a investigar eso, me empezó a interesar. Experimentos que hacía Toyota, que juntaba un equipo y decía, bueno, vamos a diseñar un prototipo de un auto, pero no busquemos como naturalmente al líder de cada área que sabemos que se va a complementar para esto. Armemos un equipo y vemos qué pasa. Y por ahí vos, que nadie sabía, te gustaba mucho, qué sé yo, los dobles vidrios, porque en tu casa había ruido y vos habías aprendido cuál era la composición que más convenía, y sacaban y capitalizaban de la gente otras cosas. Entonces, al vos agarrar un grupo medio random y decirle, che, tenés un mes para presentar un prototipo, surgían ideas diferentes que cuando vos lo hacías, como le dicen en Estados Unidos, como by the book, o sea, la forma tradicional. Y empecé a ver cómo podía hacer para crear estas metodologías de creación o replicar, sobre todo un formato que llaman los hackatones, que eran como las maratones de hackers, donde creaban, en función de un problema, una solución en equipos que se formaban ese día. Y desarrollé una metodología que la llamé Hackasong, la llamo Hackasong, que es como un método para, en un colectivo de gente, sin importar qué conocimiento previo tengan, yo considero conocimiento con la música tienen todos, porque la escuchan desde la panza de las madres, entonces era como poder en 2 horas, guiados, hacer una canción. Claro. Y con esa metodología armé un proyecto que se llama Una que hagamos todos. ¿Viste la frase? Una que sepamos todos. Sí. Una que hagamos todos. Bueno, cuando Chris y Tommy Meyer-Wolf, que se enteraron un poco de que Tommy es el director académico de Otro Mundo, se enteraron de este proyecto, me convocaron y cuadraba mucho con lo que ellos estaban imaginando para Otro Mundo, que todavía no existía. Sí. Entonces empecé a trabajar en ayudar también por mi experiencia más académica, en construir los programas, en pensar esto que se llama el camino de la música. Tiene una filosofía muy hermosa, Otro Mundo. Y bueno, y como director de creación musical eso fue evolucionando y evolucionando. Y hoy ya tenemos camadas de egresados, porque es un proyecto que no es de tan larga data. Empezó, o sea, hace 5 años más o menos. Entonces es muy lindo haber podido estar desde el inicio y ver cómo se va desarrollando y creciendo, además de que se formaron ahí los protagonistas de Margarita y que salen un montón de artistas que... Sí, y es un éxito lo que pasa ahí también, independientemente de lo que va pasando con cada uno, es hermoso. Es hermoso. Vendemos los shows que vas a tener la semana que viene, ¿no? Las próximas 2 semanas. A ver. Vamos a vender. Jueves 19 de marzo, 22:30 horas en Bebop Club, en Uriarte y Honduras, barrio de Palermo. Canciones por dentro Charlie, son estos dos shows que tengo por delante. Bueno, para ver las entradas y todos entran en mi Instagram, Darío Halfin, es lo más fácil, está todo ahí. Está y el siguiente jueves, que es jueves 26 de marzo, en el Teatro Estela Maris de San Isidro, que es un lugar histórico donde dicen que cantó Gardel, donde me contaron que cantó, que estuvo Sui Generis y demás. Ya estuve una vez y es hermosa la sala. Jueves 26 de marzo, 21 horas en San Isidro. Vayan a ver a Darío Halfin para aprender más de música, de alguna manera adentrarnos con estos hermosos sonidos. Y para ir despidiéndonos, vamos con una canción, vamos a pedir una canción, una última canción. A ver. ¿Cuál era, Jorge? Ojos de Videotape, me pide el productor. Él es el que dirige esta nave, así que tenemos que hacerle caso. Qué desafiante, qué desafiante. Y mientras tanto nos vamos despidiendo y te agradezco por haber venido. Bueno, muchas gracias. Hablando de Charlie haciendo disrupciones, una introducción que va errática y no sabemos muy bien hacia dónde y se transforma en una canción, bueno, que es una maravilla. A ver. No tengo agua caliente en el calefón, no tengo que escribir canciones de amor. ¿No ves que espero resucitar mientras miras esos ojos de videotape? Ya llega aquel examen del bien y el mal, ya
mientras miras esos ojos de videotape. Y este mundo extrañará por siempre la película.